Hola de nuevo, magníficos estudiantes de cuarto de la ESO. Vamos allá. Mirar, en el vídeo anterior hemos visto la teoría del principio fundamental de la hidrostática, pues ahora vamos a ver unos cuantos ejercicios de aplicación, ¿vale? Empezamos con el primero. Dice, calcula la presión en atmósferas, atención, nos la piden en atmósferas, que hay en el fondo de una fosa marina de 10.500 metros de profundidad. Y nos dice, considera que la presión atmosférica vale una atmósfera. Bueno, este problema lo podríamos hacer de una forma más sencilla, sin considerar la presión atmosférica, pero también considerándola. Entonces, os lo voy a hacer de las dos formas, porque ya veréis que es muy fácil el final. Vamos a empezar con la forma más sencilla, que es sin considerar la presión atmosférica. Pues en ese caso, estamos dentro del mar, pues entonces la presión será la densidad del agua del mar por G y por H. O sea, la presión que habrá en el fondo. Como veis en el enunciado no nos dan la densidad del agua del mar, entonces vamos a suponer que es la del agua, que la tenéis que saber. Es 1 gramo centímetro cúbico, pero esto no son unidades del sistema internacional, por lo tanto hemos de pasarla, como hemos dicho en el vídeo anterior, a kilogramo metro cúbico multiplicando por 1000. Bien, esta sería un poco la situación. En el punto este de aquí, a una profundidad de 10.500 metros, queremos saber la presión que ejerce el líquido, el agua del mar. Bueno, pues tenemos todo. 1000 la densidad, 9,8 la gravedad y 10.000. Y así, al poner todos los datos, nos sale una presión de 1,029 por 10 a la 8 pascales. Mirad, es un número gigante porque los pascales son algo muy pequeño. Bien, pero nos lo piden en atmósferas, por lo tanto tenemos que pasar de pascales a atmósferas. ¿Cómo lo podemos hacer? Como queráis, con factores de conversión o con reglas de 3, que es muy sencillo. Si sabemos que una atmósfera son 101.325 pascales, los pascales que nos han salido serán X atmósferas. Despejamos X, multiplicando en cruz, y nos sale que la presión a esta profundidad es de 1015,5 atmósferas. Esto es sin contar la presión atmosférica. ¿Y qué pasa si contamos la presión atmosférica que valía 1? Pues entonces a la columna de líquido también hay que sumarle la columna de aire. Es decir, que la presión total que habrá en este punto será la atmosférica más la de la columna de líquido. O sea, esta fórmula de aquí. Esto ya lo hemos calculado. Por lo tanto, a esa presión anterior simplemente le vamos a sumar la presión atmosférica, que era 1. Fijaros, poquita diferencia considerando la presión atmosférica que sin considerarla. Esa es la presión total si tenemos también la presión atmosférica. Otro ejemplo. ¿Qué presión se realiza sobre un submarino que está a 125 metros de profundidad? También nos dicen que consideremos la atmosférica. Igual que antes, lo podemos hacer con y sin. Vamos a empezar sin considerar la presión atmosférica, solo el agua del mar. Pues será la densidad del agua por la gravedad y por la profundidad. Otra vez no nos dicen la densidad del agua del mar, consideramos la del agua sola y la pasamos a las unidades que necesitamos, 1000 kilogramos metro cúbico. Esta sería la situación del submarino que está aquí abajo en una profundidad de 125 metros. Aplicamos el principio fundamental de la hidrostática poniendo los 3 valores que lo sabemos, densidad, gravedad y profundidad, y nos sale 1,225 por 10 a la 6 pascales. En este problema no nos preguntan en qué queremos la presión, en qué unidades, pues vamos a seguir haciéndolo en pascales, pero como la atmosférica, para la segunda parte, es una atmósfera y la atmósfera son 101.325 pascales, pues la presión total será sumar estos pascales a los anteriores. La presión total, como hemos dicho en el ejercicio anterior, será ahora de 1.326.325 pascales. De nuevo, fijaros que la diferencia es muy pequeña. Y por último, este pues es también igual de parecido, pero bueno, con otras unidades y otros datos. Nos dice, hablando de un submarino, pero en este caso nos da la presión. Nos la da en kilopascales. Cuidadito. Luego nos da también la densidad del agua del mar, que nos dice que es 1,03, pero también nos la da en gramos centímetro cúbico, unidades que no queremos. Y la pregunta es hasta qué profundidad se puede sumergir. En este caso no sabemos H. Bueno, pues igual que antes. Vamos a hacerlo primero sin considerar la presión atmosférica. Simplemente la densidad por la gravedad y por la profundidad. Este sería el caso. Bueno, pues ahora lo que pasa es que sabemos la presión y la densidad. Vamos a ver las unidades.
La densidad es 1,03 gramos centímetro cúbico, que multiplicado por 1000 nos daría 1030 kilogramos metro cúbico. Y la presión nos han dicho que era 40.000 kilopascales, o sea, 4 por 10 a la 4 kilopascales, pero lo necesitamos en pascales. Multiplicamos por 1000, tenemos 4 por 10 a la 7 pascales. Y ahora nos vamos a aplicar la fórmula. Fijaros, la presión la sabemos la densidad, G, y lo que no sabemos es H. Bueno, pues despejamos la profundidad y nos sale 3.926,7 metros de profundidad debe estar el submarino. Bien, y si consideramos la presión atmosférica, que ya sabemos que una atmósfera vale 101.325 pascales. Bueno, pues aquí tenemos que empezar de nuevo. El problema, es decir, antes de calcular la profundidad, tenemos que calcular la presión total. Bueno, pues vamos a ello, que ya sabemos las dos. Tenemos la atmosférica en pascales y la que nos daban antes por la profundidad en pascales. Bueno, pues eso nos da este número en pascales. Fijaros qué poquita diferencia entre 4 por 10 a la 7 y 4,01, es decir, que sumar en la presión atmosférica es muy poquito. Bueno, entonces, la presión total será, si vamos a calcular H, D por G por H, y despejamos H, pues la presión total partido densidad y gravedad. La presión total ya la tenemos, la densidad 1030, la gravedad 9,8, y esto nos da una profundidad de 3.900,72 metros. Y como os decía antes, en los tres problemas la presión atmosférica es despreciable, por eso lo he hecho también sin considerarla. Bueno, ahora enseguida veremos otra poquita de teoría.